Marvel Zombies, uno de los proyectos más interesantes de Marvel que trae a nuestras manos una historia donde la podredumbre, lo macabro y la sangre sale de forma violenta. Es como si la Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero se combinara con los héroes clásicos del universo Marvel en los cómics, y esa fue la idea. Marvel Zombies fue un proyecto donde Robert Kirkman, autor de obras como Invincible, pero por sobre todo The Walking Dead, tenía la idea de presentar un universo totalmente nuevo, donde los héroes y villanos se volvieran zombies, donde la coherencia y lo establecido por otros ya no existe, y solo el morbo es lo que hay. No pienso explicar cómo fue realmente ni de dónde se originó, ya que sí tiene un origen, ni menos voy a explicar la cantidad de secuelas, ni precuelas, ni reinvenciones que este universo tiene, que fue tan sobreexplotado a niveles casi inhumanos que ya nadie puede tomarse en serio este universo que inició con una buena idea y se fue al carajo. Vaya, como la historia principal. Pero eso no quiere decir que este universo no pueda ser aprovechado de gran manera en diferentes productos. Eso no lo niego ni lo negaré nunca, porque si hay algo que le sobra, aparte de esencia, es cómo muchos aprovecharon esto. Como los chicos que han hecho fanfilms sobre esto. Proyectos que realmente son agradables de ver y que a su manera lograron transmitir una idea con esto. E incluso DC, sabiendo que Marvel lo hizo, lograron hacer uno incluso mucho mejor que el original. Por ende, digamos que pese a que el producto sea una mierda, lograron crear algo que puede ser explotado. Y en un lugar como lo es el UCM, donde efectivamente van a tomar cualquier concepto copado para reinventarlo y hacerlo suyo, pues digamos que la cosa no es para volvernos locos, pero esto podría ser aprovechado de gran manera e incluso mejorarlo, ya que, seamos honestos, el UCM tendrá cosas cuestionables, pero saber que puede hacer cosas que mejoren la experiencia de un producto que ya era malo y que no era muy bueno que digamos, pues no sonaba tan mal la idea. El problema es que esto lo hicieron, pero no en una serie individual, sino en un proyecto que se lo podría considerar como otro de esos proyectos que empezó con todo, pero que se fue descafeinando de a poco. Y ese proyecto no es más que ¿qué pasaría si? El proyecto más decepcionante y desaprovechado de todo Marvel Studios en todos sus años de trayectoria, y mira que hay proyectos que fueron desaprovechados. Por lo que antes de hablar del capítulo de zombies y hablar de lo que es Marvel Zombies, la serie estrenada en sí, primero tenemos que ponernos con el contexto, así como hice brevemente con el cómic, por lo que empecemos. Hay que ser totalmente honestos, este concepto de los ¿qué pasaría si? No es solo una mina de oro, es literalmente haber encontrado una fuente inagotable de contenido. Y no es para menos, Marvel aprovechó estas cosas en los cómics hace años, el problema es que dejaron de hacerlo. Aunque de vez en cuando sacaban uno que otro, pero en lo que se refiere a animación es algo que nunca se había visto. De hecho, al hacer esto podía crearse diferentes historias, y esto permitía que puedan expandirse en un futuro, crearse nuevos mundos e incluso adaptar otros como el de 1602. Y este fue el caso de Marvel Zombies. El problema es que en las 3 temporadas de la serie donde supuestamente debíamos ver el potencial de los ¿qué pasaría? Terminó siendo un producto que no solo es del UCM, terminó siendo un producto que es solo del UCM y muy poco potencial de lo que es un universo alternativo. Lo cual no solo es triste, es horrible. Solo muy pocos capítulos se salvan, pero los demás son horribles. De más está decir que cosas como Ultron Infinito, el Vigilante, Doctor Strange Supremo e incluso la Capitana Carter fueron personajes arruinados con el tiempo en la serie, lo cual es horrible. Y más para sus fanáticos, porque sus capítulos fueron tremendos. Y lo mismo pasó con el capítulo de los zombies, el cual solo duró un momento y un momento al final que no duró más que para hacer un chiste. Y no hay que decir que fue una mala serie. Es una serie mediocre con buenas ideas, pero con horrible ejecución que solo unas cosas salieron bien y lo demás no. Aparte de claro, en el último episodio de la serie, por algún motivo, mostraron la idea de lo que debía ser la serie, pero terminó dejándonos con la duda, con muchas ideas, pero nada de desarrollo. Aparte de claro, un tema de animación que al inicio fue copado, pero después, por algún motivo se sintió todo tan plástico que, oficialmente lo digo, ese estilo no queda. Puede que sea el más cómodo, pero no queda bien. Principalmente por las luces y sombras. De hecho, el estilo de tu amigo vecino Spider-Man y el de Ojos de Wakanda son mejores en ese sentido, porque lograron ser únicas y despegarse mucho del estilo de qué pasaría, pero con sus limitantes. Y es triste que estas cosas no se puedan variar. Pero hablemos de lo que importa.
el episodio piloto que se podría considerar para el lanzamiento de la serie, y es que aquí se establece todo, desde el origen de la infección y el cómo llegamos a eso, y finalmente qué pasará al final, y aquí es donde empiezan los problemas. Porque partimos de la base que inicia con el momento en donde los héroes ya están separados y cuando Hulk llega a avisar sobre la llegada de Thanos. A mí esto sí me gusta, de hecho se construye todo muy bien, pero luego la cagan, primero con el humor tan absurdo que se hace que te preguntes ¿para qué? Y no me jodan, Spider-Man es entendible que lo haga, pero los demás no funcionan como alivios cómicos, solo dan vergüenza. Luego está el hecho de que los momentos emotivos o serios duran poco, incluso rematándolos con un chiste. La única vez que me pude tomar en serio las cosas fue cuando llegaron a WandaVision, que allí nos dieron una idea de lo que podía ser el terror. Además, algo que mencionar es que al ser PG-13 y no ser algo R, que es algo entendible, se pierden muchísimas cosas, aunque lograron ser bastante sutiles con muchas otras. Aunque lo empeoraron con Ant-Man en una cabeza al estilo Futurama, me gustó, porque nos dieron una idea de cómo podría curarse, dejando para mí lo que más me gustó, un Thanos zombie con las gemas a punto de pelear para luego quedarse en el absoluto silencio. Literalmente, después de esto, no hubo nada, fue más que silencio que otra cosa. Hubo diseños de la serie que se anunció junto con la serie de What If, que fue justo cuando terminó la primera temporada en 2021, pero luego nada, literalmente nada. Quedó todo tan en silencio que literalmente la gente pensaba que ya no la iban a sacar, hasta que finalmente la sacaron este año, y al ser 4 capítulos el mismo día, podemos decir que finalmente se han acabado las series animadas de momento, porque el año que viene se estrena la segunda temporada de Spider-Man. Medio tarde porque pasó mucho tiempo y con un tráiler que nos dejó a todos impactados y más al saber que sería clase R, lo cual agrada mucho más, pero hay que hacernos una pregunta, ¿valió la pena? Por los trailers parecía ser que sí, pero viendo el producto es otra cosa. Y no van a hacer un resumen de la serie, pero sí haré una opinión de la historia que nos contaron. Y sepan desde ya, no creo que haya una segunda temporada, en caso de haberla, deben haber varias cosas que cambiar, pero hasta que no se confirme, esto es todo lo que te debemos saber de la serie sobre cómo los héroes del UCM cayeron ante el virus cuántico, un virus que no solo afectó a las personas, sino que a los héroes más grandes del mundo, creando un caos y destrucción en la ciudad. Esto es Marvel Zombies, la miniserie que tardó mucho tiempo en salir, pero que finalmente aquí está. Sinceramente la serie me ha parecido bastante buena, aunque no lo crean, tiene varios errores de los cuales hablaré, pero sinceramente me sorprendió, pero para bien. Es una serie en la cual, a pesar de su poco contenido y que de hecho sea bastante condensado, logró plantear muy bien las cosas. El problema es que lamentablemente tienen los mismos problemas de What If. Es una serie que tiene todo para explotarse, pero que no lo aprovecha. Pero, curiosamente, se aprovechó de algo que las series y otras películas del UCM no pudieron hacer, ya sea por motivos obvios o porque la propia historia lo ameritaba. Y eso es la unión de todos los personajes de la cuarta, quinta y casi sexta fase del UCM. Marvel desde la cuarta fase no ha hecho absolutamente nada para que tus personajes les interese. De hecho, eso es algo que me pasó con esta serie. Al ver a sus personajes morir, que ya hablaremos de muertes, realmente no me pegó en lo absoluto, simplemente me parecieron indiferentes. Pero he de decirlo, funciona bastante bien para lo que quieren hacer. De hecho, por lo menos yo, en lo que se refiere a historia, sí sentí ese peso de que los personajes estén muriendo y de que a ellos sí realmente les peguen. Pero obviamente a mí eso no me va a pegar porque yo no pude conectar con ellos. Luego está el hecho de la historia que nos quieren contar, que básicamente todo es para intentar conseguir ayuda y de esta forma sobrevivir a este apocalipsis zombie. Fue una buena estrategia lo que trataron de hacer, pero lo que sin duda alguna me molestó es el cómo manejaron ciertos aspectos, principalmente de los personajes que poco o nada podrían hacer. Por ejemplo, Zemo o incluso el propio US Agent, que sinceramente me parecieron un poquito desperdiciados en la serie. Lo mismo que Kate Bishop e incluso Riri Williams, a pesar de que el personaje a mí, por ejemplo, no me gusta. Luego está el otro hecho, y es el cómo usa a otros personajes en la historia. El caso de Blade Moon Knight sí me pareció bastante interesante. No solo por el hecho de que la historia que nos estaba manejando, sino por cómo lo plantearon en la serie.
claramente es el hombre que farmea a Aura, pero personalmente no me pareció ni bueno ni malo. De hecho, me pareció bastante interesante todo lo que plantearon de él y de cómo podría ser a futuro el personaje de Blade, el cual todavía no tenemos su maldita película. Aunque eso sí, me pareció curioso la forma en la que muere. Eso es lo único que voy a decir. Y ahora justamente hablemos de las muertes. Siempre he creído que para crear una muerte tienes que hacer dos cosas. Puede ser completamente visceral o puede ser completamente inteligente y crear la muerte. De hecho, algo que me gustó es que los personajes, por ejemplo, de Black Widow, sí tuvieron una muerte muy buena, pero por algún motivo algunos otros personajes no. Y eso se nota dependiendo de la escritura de algunos personajes. Pero hay que decirlo, funcionó bastante bien y para mí sí pegaron al menos un poco esas muertes. Ahora hay que hablar de los zombies, y es que el factor fundamental en toda esta historia son ellos, los zombies. Es decir, que los personajes realmente me han parecido bastante buenos en lo que se plantea. De hecho, ya el hecho de mostrárnoslos con un planteamiento completamente diferente de lo que era antes, ¿a qué me refiero con esto? Antes eran básicamente dominados por lo que es el virus cuántico, ahora son dominados por alguien que tenga un poder mucho más grande, algo que de hecho fue ticiado en la propia serie de What If. Estoy hablando de Wanda, y personalmente me pareció muy bueno lo que hicieron. Sí, es cierto de que aquí pudieron haber utilizado al Thanos Zombie, que de hecho en mi opinión fue lo más desaprovechado de la serie, fue el bait más grande de la historia, pero tampoco me molestó tanto, ya que siento yo de que Wanda encaja más en la idea de esta idea de la resurrección de los muertos vivientes. Pero algo que sí no me gustó fue el tratamiento a T'Challa. Es entendible que Chadwick Boseman haya muerto lamentablemente, pero ya me parece un poco ridículo que se esté básicamente cerrando todas las puertas a Black Panther. Es casi hasta incluso como lo que pasaba con los X-Men o con los Inhumanos en su momento. No sé si alguien lo recuerda, pero durante una época hubo un momento en donde básicamente los X-Men dejaron de salir gracias a que Marvel no los adaptaba, y obviamente para evitar conflictos decidieron matar las franquicias tanto en cómics como en películas. Bueno, aquí es el caso, pero siento yo que es un poco peor, ya que sinceramente yo no creo que el actor hubiera querido que el personaje lo desperdicien de esa forma. Luego, obviamente, está el personaje de Spider-Man, el cual a mi parecer, de hecho, a pesar de poco tiempo en pantalla, funcionó bastante bien. Se lo planteó de buena manera y en mi opinión sirvió bastante bien para lo que querían hacer. Y es curioso cómo esto demostró una vez más que Sony es quien arruina al personaje. Si no saben a lo que me refiero, es de que en realidad Marvel Zombies iba a ser una película, y esta tuvo que ser cortada en 4 capítulos porque al parecer Sony es la que tiene los derechos y no permite hacer películas animadas del personaje salvo que sean hechas por ellos mismos y no por Marvel Studios. Cosa que es una lástima, pero es completamente entendible y Sony la concha de tu madre. Luego tenemos a los personajes que aparecen durante la historia. Namor, el propio Ikaris, Capitana Marvel, ya lo dije anteriormente, Blade Moon Knight, los personajes más de apoyo al estilo Shang-Chi, e incluso el propio Wenwu aparece en la historia. Personalmente creo que algo de lo que más me gustó a mí fue cómo utilizaron a todos estos personajes, que es algo que me hablé anteriormente. Usar los personajes de la cuarta, quinta y sexta fase de una forma que ni siquiera el UCM pudo hacer, y esto me parece que es uno de sus puntos más fuertes en la historia. Más allá inclusive de la sangre, que de hecho es bastante lo que hicieron. Y hay que decir también lo obvio, la brutalidad de los personajes es excelente, pero lamentablemente hay otros problemas. Principalmente por el lado de la comedia. Yo ya lo he dicho, cada uno es un mundo. Si a vos te gusta la comedia más de pastelazo está perfecto, si a vos te gusta la comedia más elaborada está perfecto. Si a vos te gusta tipo comedias como las de Scary Movie, o incluso algunas como la de la pistola desnuda, e incluso la de Drácula muerto pero feliz, realmente es entendible. Pero en este caso siento yo que fue un retroceso horrible. Aunque me gusta sí el humor sarcástico que tienen algunas veces. Otra cosa que quiero agregar sobre los zombies es el manejo de algunos. Capitán América Zombie sí siento yo que pudo haber sido mejor utilizado. Para la historia que querían contar me parece que lo hicieron bastante bien. Eso sí, se nota a leguas que faltan un montón de personajes. Y como bien saben, la segunda temporada todavía no se anunció ni nada, así que por el momento yo sí considero de que deberíamos hacer un planteamiento de qué se podría hacer en una segunda temporada si es que se llega a hacer, porque ese final sí que deja dudas. Y ahora hablemos del personaje que más me sorprendió durante la historia, Thor.
En la historia de Marvel Zombies, algo que se plantea es de la llegada de Thor a la Tierra y su respectiva derrota para luego su resurrección y básicamente su redención. Es decir que a pesar de lo poco que duró, me gustó bastante. Eso sí, me hubiera gustado ver un poquito más. No te pido tanto, pero un poquito. Y eso sí, a decir verdad, como bien lo dije anteriormente, capaz que Thanos Zombie debió haber sido el villano de la serie, pero Wanda como villana me gustó bastante. Es el planteamiento que de hecho en el propio Darkhold se menciona, así que no me pareció una mala idea, sino que lograron hacerlo de muy buena forma. Y eso sí, el plot twist de que los Nova Corps no permitirán de que nadie entre ni nadie salga me parece excelente. También me gustó la forma en la que plantean de que Ikaris es quien está luchando contra Capitana Marvel para básicamente evitar de que ésta salga al espacio y siga conquistando mundos o destruyéndolos. Cosa que me parece excelente, aunque me hace preguntar dónde están los otros Eternos, y eso es otra cosa. Hay muchas incongruencias, justo como en el cómic, vaya. Pero no puede ser de que no nos estén planteando todas esas interrogantes sin darnos una respuesta. A mí esto me molesta porque siento yo de que pudieran haberlo hecho, pero tampoco es algo que yo te pueda decir, uy, esto arruina la serie. No, es solamente un complemento. Pero ahora sí de lo que podemos hablar es el tema de que más me molestó. Hulk Infinito por algún motivo fue sacado de la galera. Es entendible lo que quisieran hacer, pero por algún motivo este personaje directamente no entiendo para qué llegó. Sí, Hulk iba a sobrevivir en la historia, eso era más que obvio. Pero por algún motivo el personaje aparece y es básicamente como una especie de punto importante en una misión. Algo que o tenés que defender o tenés que evitar que te lo roben. Y eso a mí me molestó. Aparte, si Hulk ya tenía la inteligencia y todo eso, ¿por qué carajo no utilizó las gemas para básicamente revertir todo? Eso también se me hace molesto. Pero no me pareció algo muy destacable. De hecho, el propio capítulo final, que es uno de los para mí mejores animados de la serie y uno de los mejores en todos los sentidos, por lo menos intentó demostrarnos algo completamente diferente y algo que, al menos para mí, sí me gustó. Y ese es el dilema de Kamala, que de hecho se ve durante los 4 capítulos. Kamala es el personaje principal en la historia, es un personaje el cual por lo que vemos ha recaído en muchas cosas, la muerte de sus amigas, la muerte de muchas personas cercanas e incluso de gente que ella ni siquiera conocía, la vio caer lentamente enfrente de ellos. Y eso es algo que me gustó. Me gustó la decisión de hacerla a ella protagonista de la historia y cómo poco a poco ella tiene que ir buscando, digamos, su lugar en este mundo. Cuando llega lo de Wanda, que por cierto, hay que decirlo, el planteamiento de que Wanda la necesita a ella, si bien se explica en una entrevista que personalmente me parece ridículo explicarlo ahí, pero bueno, sí creo yo que fue bastante bien utilizado. Ahora, no sé si realmente quieren continuar la serie, pero si lo hacen, sin duda alguna ese final va a dejar muchas huellas, porque la verdad es un final bastante redondo. Plantea de que se creará un mundo idílico al estilo WandaVision, pero que al final parece ser de que no es tan así y que de hecho la única que puede ser que se salve será la propia Kamala. No sé si realmente la segunda temporada vaya a salir, pero si en el caso de salir, sí me gustaría que exploraran no solo más personajes, sino esta decisión de haber cerrado la historia de esta manera. Honestamente, y siendo completamente sinceros, por la tardanza de la serie pensaba que iba a ser un mal producto. Incluso pensé que lo habían cancelado. Pero realmente terminó siendo una buena serie. Ojo, sigue siendo un apartado mediocre de lo que fue What If, pero por lo menos acá se dignaron a hacer una buena serie y una interesante historia para mí. Una historia con varios errores, principalmente argumentales, y por qué no de algunos personajes, pero funcionó bastante bien. Blade Moon Knight fue excelente y todos los personajes en la historia brillaron a pesar de su corta aparición, y eso es algo que también me molestó, su poca interacción durante la historia, pero hay que decirlo, era necesario de que no estuvieran en la serie para poder seguir planteando a otros personajes, así que si van a quitar desarrollo a uno para dárselos a otros, por mí perfecto, pero tendría que haber sido más equitativo. Otra cosa, lograron utilizar de muy buena manera los personajes de la cuarta, quinta y sexta fase, lograron unirlos, algo que ni siquiera el propio UCM en live action pudo hacerlo, sino hasta Doomsday. Así que, sinceramente para mí fue un punto muy positivo en la serie. Spider-Man para mí brilló a pesar de su corta aparición, y otros personajes que en su momento yo decía,
no sé si realmente está bueno, realmente funcionaron bastante bien. Lamentablemente la serie sigue teniendo muchos problemas, ya lo dije, animación, algunos chistes y más, pero tampoco me molesta. De hecho, creo yo de que sería más interesante a partir de ahora con una segunda temporada si es que llega a salir. Ahora, no sé si realmente continuará, pero honestamente sí me gustaría. Más que nada para continuar esta historia y saber realmente qué pasará o qué continuará con los personajes que quedaron vivos. De hecho, hasta incluso ya se tiene una teoría de quiénes podrían haber sobrevivido. Solo espero que cambien un poquito el estilo de animación y cómo presentaron algunas cosas, y que su humor deje de ser tan estúpido y que empiecen un poquito a mejorar en ese sentido, ya que personalmente, si esto sigue así, tal vez Marvel Zombies sea el caballo ganador de las series de animación que tanto Marvel estaba buscando desde hace ya bastante tiempo, ignorando a esas series que todo el mundo habló y que seguramente fueron mejores que esta, por lo menos por ahora. Espero que este video les haya gustado. De ser así, recuerda dejar un like, de comentar en este video y de compartirlo para llegar a más gente. También recuerda de seguirme a través de las diferentes redes sociales, como lo son X, Instagram y TikTok. Y ahora sí, no me queda nada más que decir que muchas gracias por escuchar y nos veremos en la próxima.